Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro primer webinar del año. La insuficiencia cardíaca es común y tiene efectos importantes y adversos sobre la calidad de vida, supervivencia y costo de atención médica. Este encuentro busca fortalecer nuestros entendimientos, compartir experiencias y conocimientos para mejorar la calidad de vida de los pacientes. A nombre del equipo de Inversiones Sagraf, le damos la bienvenida a todos a nuestro primer webinar del año con el título Péptidos natriuréticos decodificados NT-proBNP, la herramienta perfecta en la evaluación cardiovascular PADFAS. Antes de iniciar, quisiera darles unos avisos importantes que para hacer la ronda de preguntas o respuestas a nuestros conferencistas es únicamente en el módulo de QA de preguntas y respuestas. Posterior, el día de mañana estarán recibiendo la grabación de este webinar en sus correos electrónicos, el que se ha registrado. Importante recalcar que van a poder recibir los certificados de participación en el webinar, teniendo una participación dentro de él de un 80% en lo que es en el webinar per se. Los dejo con la doctora María Mercedes Reyes, que es nuestra SIN de Inversiones Sagrada, Agencia Nebur, quien presentará al doctor Luis Eduardo Echeverría. Bienvenida, Mercedes. Gracias, buenas noches a todos. Qué emoción. Primer webinar de este año y tengo el lujo de presentar al doctor Luis Eduardo Echeverría. Para mí es un placer, es un gran colega y un gran amigo además. Él es médico internista, cardiólogo, es jefe del programa de insuficiencia cardíaca o falla, como le decimos, y trasplante cardíaco de la Fundación Cardiovascular de Colombia. Él ha sido director del Consejo de Enfermedad de Chagas para la Sociedad Interamericana de Cardiología y también fue presidente del capítulo de falla cardíaca y miembro de la Sociedad Colombiana de Cardiología. Como bien decía Aileen, queríamos empezar este primer webinar con un trabajo bien profundo para entender estos péptidos y qué mejor que traer al doctor Luis Eduardo Echeverría que nos dé esta charla. Así que bienvenido, Luis. Muchas gracias por tu participación en este webinar y te dejamos libre el escenario a ti. Gracias. No, muchas gracias a ti, Mercedes. Muchas gracias, Aileen, por la presentación y por invitarme a hablar de uno de mis temas favoritos. Yo tengo una larga historia con los péptidos natriuréticos y fue una historia no fácil inicialmente, ¿no? Porque no muchos cardiólogos confiamos en los péptidos natriuréticos. Me avisan si mi presentación se está viendo. Sí, Perfecto. perfecto. Mucha gente confiaba en los péptidos natriuréticos, ¿no? Estamos hablando hace 20 años. Hace 20 años los cardiólogos no entendíamos bien los péptidos, no entendíamos cómo funcionaban y estábamos renuentes a utilizarlos como una herramienta. De hecho, la evidencia de guías era parcial y fue una lucha muy difícil. Después les cuento la historia cómo tuvimos que traer los péptidos, pero los hago hace 18 años y los hacíamos nosotros porque no había ningún laboratorio clínico que los hiciera acá en el sitio donde yo trabajo. Lo hicimos en la clínica de falla cardíaca, después lo trajimos. Pero ha evolucionado de una forma increíble y quiero contarles un poquito esa historia y cómo los péptidos hoy son una parte muy importante en la evaluación cardiovascular y te pueden cambiar las decisiones que tomas en pacientes y pueden cambiar la vida de pacientes. Así que bueno, así lo titulamos, Decodificando los péptidos natriuréticos, NT-proBNP, la herramienta perfecta. ¿Y NT-proBNP por qué? Porque es el que más utilizamos hoy. Básicamente ya dejamos de un lado BNP, sobre todo por el uso de sacubitril/valsartán, y le voy a explicar un poquito más sobre eso. Miren, esto es interesante. Básicamente el doctor Eugene Braunwald, uno de los cardiólogos más grandes de la historia de la medicina, dijo, estamos controlando el infarto, estamos disminuyendo la mortalidad. Antes la mayoría de pacientes de infarto morían, pero hoy mucho menos. Hoy es mucho más fácil controlar esta enfermedad, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, cuando logramos que los pacientes sobrevivan, los pacientes quedan con disfunción sistólica, el corazón no queda bien y está aumentando el número de casos de insuficiencia cardíaca, tanto en hombres como mujeres en el mundo. Esto también
ha sido atribuido también al aumento, a la mejoría de la expectativa de vida, y esta enfermedad, sobrevivir de un infarto, pero llegar o recalar en la insuficiencia cardíaca es lo que estamos viendo actualmente. Hoy yo tengo una clínica de insuficiencia cardíaca con la Fundación Cardiovascular más bien, y tenemos un gran grupo de personas que ven estos pacientes, y tenemos más de 4.000 pacientes activos, y solamente somos una clínica en una ciudad que es una ciudad intermedia de Colombia, en Bucaramanga. Pero miren el problema. Ese registro es el último registro grande de insuficiencia cardíaca. Después, de hecho, lo tenemos después de que salieron los ISGLT2. Este registro es muy, muy interesante porque nos muestra la situación actual de pacientes en países desarrollados y la mortalidad de la insuficiencia cardíaca a un año. Y en este estudio, el 28% de los pacientes, se llama Evolution, había muerto después de ingresar por un diagnóstico de falla cardíaca al año del diagnóstico. Es brutal. Pocos cánceres tienen la mortalidad de insuficiencia cardíaca. Y el problema de insuficiencia cardíaca es esto que ven acá. Las comorbilidades o las cosas que se asocian a la mortalidad por insuficiencia cardíaca. Le cuesta brutalmente dinero al sistema y la carga económica es brutal. Y las medicaciones que hoy sabemos que cambian la historia natural no se utilizan por muchas razones. ¿Por qué se mueren los pacientes de falla cardíaca? Esto es lo que yo llamo los 4 jinetes apocalípticos de la insuficiencia. El fallo de bomba, la muerte súbita, la insuficiencia renal y el accidente cerebrovascular son brutales. Los vemos, algunas las tenemos en cuenta, otras no. Si tiene una ACV, el paciente probablemente creamos que no tiene que ver con la falla y tiene mucho que ver con la insuficiencia cardíaca. Así que eso es algo también importante que hay que tener en cuenta. Y es un enemigo formidable. Pero a veces, a pesar de que tenemos herramientas, decidimos no utilizarlas. Sí, el médico se enfrenta a algo que te mata de múltiples formas. Y a veces no utilizamos las herramientas óptimas para tratar de que nuestros pacientes no entren a alguno de esos 4 jinetes apocalípticos y mueran. Una de esas herramientas son los péptidos natriuréticos, y en el transcurso, en los próximos 30 minutos, les voy a contar mucho más sobre esta poderosa herramienta que utilizamos poco. Estos son mis conflictos de intereses, y como les dije, vamos a profundizar un poquito más. Vamos a decodificar los péptidos, cómo utilizarlos en la vida real, cómo utilizarlos en nuestra consulta, qué son los péptidos natriuréticos. Y les voy a hacer primero una breve introducción a la insuficiencia cardíaca. Ustedes la conocen. De hecho, a mí no me gusta mucho la definición. Síndrome clínico, que consiste en síntomas, deterioro de la clase funcional es el clásico, edema en miembros inferiores, y que se acompañan de una anomalía estructural o funcional. Y esto es bien interesante porque esto es lo que está cambiando en la definición hoy en día. De hecho, uno de los problemas que teníamos en insuficiencia cardíaca es que no la diagnosticamos, y al no diagnosticarlo tenemos problemas en hospitalizaciones. Hay 26 millones de personas en el mundo con insuficiencia cardíaca. Solo en Colombia, por ejemplo, que estamos ahí, somos vecinos, por la mayoría del público de Panamá, pero hay algunos colombianos también. Hay 1,5 millones de colombianos sufriendo de insuficiencia cardíaca, y esto casi que quiebra el sistema. Esto cuesta tanto o más que el cáncer, porque los pacientes, a diferencia de cáncer, que tiene alta mortalidad, estos tienen alta mortalidad, pero también alta tasa de rehospitalizaciones, y además deteriora de forma brutal la calidad de vida. Uno de los problemas que teníamos es que la definición era como una torre de Babel. Entonces no sabíamos, y después nos surgió esto de preservada, que no solamente los que tenían mala función del corazón, sino también los que tenían funciones que parecían normales en el eco, pero se asfixiaban, y era porque el corazón no se llenaba, alteración de la relajación, y eso producía algo que después conocimos como falla cardíaca con función sistólica preservada. Pero hubo un consenso que a mí me gustó mucho, salió hace 3 años, que es varias asociaciones médicas del mundo, incluyendo la Sociedad Europea, el grupo de falla cardíaca de la Sociedad Europea, la Sociedad Canadiense, la japonesa. Acá hay colombianos que participaron en este consenso. Decidieron hacer una definición que uniera todas las guías, y es la definición universal. Y la definición universal es súper práctica, es súper inteligente. Dice: es obligatorio para hacer el diagnóstico de falla cardíaca tener signos y síntomas causados por una alteración estructural. Pero eso no es solo. Debes, además de tener estos síntomas compatibles, una de estas 2 cosas: una evidencia objetiva de congestión
pulmonar o sistémica o elevación de los péptidos natriuréticos. Hoy, en estos niveles, hoy los péptidos natriuréticos son parte estructural del diagnóstico. Se me dan el eco. Oh, ya les voy a contar un poquito sobre el eco en la definición universal. Todas las sociedades científicas empezaron a adaptar a tener esta definición. Esta es la definición de la Sociedad Americana, publicada en el JACC en el 2023, y requiere signos y síntomas, además de elevación de los péptidos natriuréticos y evidencia objetiva de congestión. O sea, adoptaron la definición universal de insuficiencia cardíaca, donde los péptidos son absolutamente básicos, un componente de la definición. ¿Y por qué? Piensen en un paciente que me ingresa a urgencias, que se está asfixiando, que no se conoce la historia. Yo hago un péptido y ahorita les voy a hablar un poquito sobre puntos de corte. Y el péptido me sale muy elevado, 2000, 2500. Ese paciente tiene insuficiencia cardíaca, tiene signos y síntomas y un péptido muy elevado más allá del punto de corte. Punto, se acabó. Que si es función sistólica preservada, disminuida, levemente reducida, es otra cosa completamente diferente. El diagnóstico de falla cardíaca está hecho con solamente elevación de péptidos y signos y síntomas compatibles. ¿Para qué nos sirve el eco? Para clasificar al paciente, para ver alteración estructural asociada, valvulopatías y algunas otras cosas, derrame pericárdico que nos puede orientar o ayudar en el diagnóstico. Además, el diagnóstico se hizo fundamental porque, por ejemplo, esos son los famosos, ustedes los conocen, los 4 fantásticos. Si yo tengo un paciente en urgencias, yo lo hago el péptido y me salen elevados, y estos péptidos en el NT-proBNP me sale 1200, 2000, y tiene signos y síntomas compatibles. Acuérdense que, por ejemplo, si es LT2, funciona en todo el espectro. Estoy en un viernes, no tengo la posibilidad que alguien me haga un eco. Probablemente empiezo diuréticos inmediatamente con el péptido y de una vez probablemente pueda empezar con, si el paciente está estable, un ISGLT2, porque ISGLT2 está en parte del espectro. Antes de tener la función sistólica, yo ya puedo definir que ese paciente tiene insuficiencia cardíaca por definición. Y lo más interesante es esto, ¿no? Esto es también de Jack, del mismo grupo de trabajo de insuficiencia cardíaca, es que ese diagnóstico no debe ser hecho por cardiólogos o especialistas de falla cardíaca. Signos y síntomas pueden ser hechos por un muy buen médico clínico. Y finalmente, el eco ya no depende del clínico. El clínico puede pedir péptidos desde urgencias y puede hacer el diagnóstico temprano. Así es como el clínico realmente desde el principio se involucra en el diagnóstico de estos pacientes. Si tenemos péptidos, nosotros por ejemplo vemos todos los pacientes de falla y llegan a urgencia y se hacen péptidos, a veces no tienen el eco y nosotros los tenemos que ver a todos porque somos un centro de excelencia. De entrada ese paciente es captado por la historia clínica o por el algoritmo que nos dice este paciente tiene falla cardíaca, punto. Si es falla cardíaca reducida o levemente disminuida o preservada es otra cosa, pero tiene insuficiencia cardíaca solo por tener elevación de péptidos sobre el punto de corte que dicen las guías. Ahora les mostré cómo nos enfrentamos a una enfermedad mortal que cuesta brutalmente al sistema. Y la pregunta es si estamos utilizando todo lo que está en las guías y todo nuestro arsenal de lo que podemos hacer. Una cosa interesante, ¿no? Este es un consenso que sacó el año pasado la Sociedad Europea de Cardiología, hablando de, bueno, tenemos que implementar las cosas para que podamos diagnosticar temprano a estos pacientes y hacer las cosas bien. Y el segundo, después de tener una clínica de insuficiencia cardíaca, que es lo más importante, el equipo multidisciplinario, sí, este es mi equipo, pero hay muchas ideas de equipo. Acá tenemos fisioterapeutas, trabajo social, psicología, los médicos de insuficiencia cardíaca, nuestras enfermeras que son el centro, el corazón real, nuestros auxiliares. Todo este grupo ayuda a que los pacientes realmente se vean de forma estructurada, reciban toda la atención y además reciban la medicación. Pero una de las partes más importantes es este punto que es Patient Assessment, que es la evaluación del paciente. Y una de las claves más importantes es la evaluación con péptidos. En cualquier sitio que se vean pacientes de falla cardíaca, necesitas tener los péptidos como una herramienta
que es multiuso. Y a mí me gusta mucho este concepto, porque no solamente te ayudan en el diagnóstico, que son brutales en el diagnóstico, pero bueno, hay diagnósticos que están hechos y hay otros que están casi que los puedes descartar viendo al paciente, pero hay una zona gris. Pero no solamente es diagnóstico. El péptido es como una navaja suiza. Tiene múltiples posibilidades de ayudarte en todo el espectro. Y es básicamente lo que vamos a centrarnos. Y para eso hay que entenderlo. Cualquier cosa que produzca dilatación del ventrículo izquierdo, daño, una anopsia, produce una actividad que no vemos. ¿Sí? Una actividad de facilitadores o sustancias que produce nuestro propio corazón o se producen en el endotelio o el riñón. Y esa actividad neuroendocrina que no estamos viendo fue la clave para que el tratamiento de insuficiencia cardíaca fuera exitoso como es después de los 4 pilares fundamentales que bloquean mucha de esa actividad neuroendocrina. Y estos pilares no los veíamos, éramos muy mecánicos, veíamos la función del corazón, ¿sí? Veíamos la sístole, un poquito la función diastólica, las válvulas cómo estaban funcionando y que el paciente probablemente por parámetros hemodinámicos estaba en bajo gasto, pero no lo veíamos todo. Y realmente esta actividad neuroendocrina nos dio la clave de lo que pasaba en los pacientes. Así que toda esta actividad neuroendocrina nos habla, nos dice cosas sobre nuestro paciente sumamente importantes. Y tenemos marcadores como la galactina 3 de fibrosis, marcadores de necrosis, de pérdida de miocardiocitos como la troponina, que es sumamente importante, y marcadores de estrés biomecánico, de elongación de la fibra, de que algo está pasando con el corazón, que hay un aumento de la poscarga, o una disminución de la precarga, o una disminución de la contractilidad. Y los más cercanos, los que más hemos estudiado, son los péptidos natriuréticos. Así que los péptidos natriuréticos han tenido estudios en los últimos 20 años y se le pidió más que a todos los demás exámenes, que al electro, que al eco, que a todo. Se le pidieron estudios para demostrarnos que realmente nos podían ayudar en insuficiencia cardíaca. La familia de los péptidos natriuréticos son 4 los que conocemos mejor: ANP, BNP, CNP y urodilatín. Esos son los activos. De hecho, el BNP ahorita les dijo cómo se forman, pero se producen en el corazón y tienen acción en órganos distantes, ¿sí? A nivel renal producen natriuresis, vasodilatación a nivel vascular. Así que el corazón es un órgano endocrino y su principal manifestación es la liberación de péptidos natriuréticos. ¿Por qué se liberan los péptidos? Hay estrés biomecánico de la pared, se elonga la fibra y se producen como por una estimulación génica que termina produciendo el proBNP, que es el precursor. El proBNP se cliva, se parte en dos. Se parte en BNP, tiene 32 aminoácidos y que es la que tiene la función endocrina. Y en NT-proBNP, que tiene 76 aminoácidos y que no tiene ninguna función, es absolutamente inactivo. Así que el proBNP, esto está mal, no es NT-proBNP, sino proBNP 108 se cliva por la purina intracitoplasmática y se convierte en estos dos mediadores, BNP, que es el que hace la función endocrina, y NT-proBNP, que es inactivo. Pero el NT-proBNP nos ayuda muchísimo en el diagnóstico independiente que no tenga una función. ¿Qué se hacen los péptidos? Bueno, van a sus receptores, el receptor tipo A, el tipo B y el tipo C. El tipo C los aclara, el tipo B es fascinante, todavía no lo entendemos tan bien y solamente se une al CNP. Y el BNP, urodilatín, y el ANP se unen al receptor tipo A, y por segundo mensajero, el PKG, produce por la degradación de GMP cíclico a GMP, se produce el PKG y viaja a otros órganos después de que se libera por el retículo sarcoplásmico en el corazón y produce sus efectos en otros lados, que el receptor C, como lo digo, los aclara, los limpia de la sangre, mientras que la estimulación del tipo A produce vasodilatación, diuresis, natriuresis y un efecto antiproliferativo. Los péptidos natriuréticos tienen una relación con la actividad neuroendocrina, y ustedes conocen la insuficiencia cardíaca y saben que la activación neuroendocrina fue
la que bloqueamos, la que estaba activada después de una noxa, y angiotensina 2, que es un blanco terapéutico, aldosterona, blanco terapéutico, noradrenalina, blanco terapéutico, se relacionaban con mortalidad, pero los péptidos se relacionan aún más. Es tu ventana a ver cómo funciona el corazón. Y miren, ese estudio de Anand de hace 20 años o más, cómo el BNP se asociaba a más mortalidad, después se demostró igual con NT-proBNP, que la norepinefrina. Así que esto te dice que todo está activado y que el corazón va mal. Y sabemos que de todos los biomarcadores que tenemos hoy actualmente, los que tienen mejor capacidad diagnóstica y pronóstica son los péptidos natriuréticos. Por eso las guías casi que se detienen en los péptidos natriuréticos para definir estas son las medicaciones que debemos utilizar. Los europeos se unen a todo esto, ¿no? Y también dicen signos y síntomas con, obviamente, la función sistólica. Hay que verla para ver dónde clasificamos al paciente, pero sobre todo en función sistólica preservada. Es obligatorio tener elevación de péptidos natriuréticos. A mí me gusta mucho más la definición universal en donde signos y síntomas más elevación de péptidos o signos objetivos de congestión sistémica o pulmonar. Y eso hace el diagnóstico. Si es fracción disminuida, preservada, eso es otra historia. Eso lo vamos a ver en la evaluación del paciente. ¿Cuáles son esas multiusos de los péptidos natriuréticos y por qué es la herramienta perfecta? Primero vamos a hablarle de diagnóstico, voy a hablarle también de pronóstico, voy a hablarle de péptidos como marcador de congestión. Oh, esta me fascina, predicción de riesgo temprano. Puedo llegar antes de la falla, algo me puede decir, este paciente va a hacer falla clínica, respuesta al tratamiento y finalmente como estrategia de manejo. Básicamente de eso les voy a hablar. Y bueno, esto es lo que les digo, aumento de la presión, se liberan péptidos natriuréticos. La Sociedad Europea sacó solo una guía de cómo evaluar los péptidos natriuréticos y es muy interesante, pero uno de los escenarios más interesantes es el diagnóstico. Llega el paciente de urgencia, la clínica no muere con los péptidos, la clínica es lo más importante. Los péptidos solo mejoran tu habilidad clínica. Si lo sabes utilizar y entiendes los puntos de corte, te van a ayudar a manejar ese paciente en urgencias y además te van a ayudar en la respuesta que vas a tener. Hay pacientes, este paciente, por ejemplo, un paciente con insuficiencia cardíaca, ya está el camillero, el familiar, y ellos dicen, está en falla, tiene los tobillos hinchados, pero además tiene ingurgitación yugular, que es muy específico, y este paciente está con galope sistólico, pónganle furosemida, necesita diurético. Es absolutamente claro el diagnóstico. Ese básicamente nos ayuda a los péptidos natriuréticos en pronóstico, pero no en diagnóstico. Está también el que claramente no tiene falla cardíaca, que lo puede descartar, que tiene una causa adicional de por qué se está asfixiando. Pero están los pacientes de la mitad. Están los pacientes en los que tienes incertidumbre diagnóstica. Este es un estudio del Dr. McCullough in Circulation, que en un hospital en Estados Unidos, en Brigham and Women, en donde la indecisión existía en el 43% de los casos de sus pacientes. Y esto era la evaluación clínica, había un porcentaje de 43% de indecisión. Ellos hacían péptidos natriuréticos, salían elevados por encima del punto de corte y eso reducía la indecisión clínica en un 74%. Tenías el diagnóstico, estabas seguro que ese paciente podía tener otra cosa, pero claramente tenía insuficiencia cardíaca y empezabas el manejo muy rápidamente. Y ese estudio me fascina, es el Basel Trial, que también utiliza péptidos. Y básicamente lo que utilizaba en esa época, utilizábamos BNP mucho y algo de NT-proBNP. Hoy ya no utilizamos BNP básicamente porque interfieren con el sacubitril/valsartán, eso lo podemos hablar en la discusión. Y utilizamos sobre todo, básicamente, nosotros en nuestro grupo solo NT-proBNP. Miren lo interesante, a muy buenos médicos clínicos le dijeron no puede hacer péptidos, ve al paciente con falla, y a otros muy buenos médicos clínicos le dijeron puede hacer péptidos y también obviamente utilicé su juicio clínico. A los que tenían péptidos, utilizaban BNP, había 27 minutos, disminuía el tiempo en que empezabas el tratamiento, disminuían 3 días de hospitalización de los pacientes en ese grupo, había 10% menos de hospitalizaciones en el que podías hacer rule out, o sea, descartar la insuficiencia cardíaca, porque también en eso sirven los péptidos, y disminuía 26% el costo de manejo de empezar péptidos tempranos. Así que en combinación, el accuracy,
la capacidad de hacer diagnóstico es superior cuando utilizas herramientas clínicas y los péptidos que cuando solo utilizas herramientas clínicas. Y eso es sumamente importante. No quiere decir la clínica sigue siendo lo más importante. La clínica no es negociable, pero agrégale exámenes que tienen alta precisión y eso te mejora las cosas que puedes hacer en urgencias. Esos son los puntos de corte. A mí me gusta trabajar con los puntos de corte, pero a mí me gusta que entiendan este concepto. Una cosa es hacer rule out y rule out es descartar falla cardíaca en un extremo. Por ejemplo, en NT-proBNP, voy a hablar solo de NT-proBNP y valores porque es que nosotros no estamos utilizando BNP ya porque no se puede hacer si tienes sacubitril/valsartán y es una de las drogas fundamentales. Si tiene un paciente disnea aguda y ingresa a urgencia y tiene NT-proBNP en menos de 300, la probabilidad de falla cardíaca es mínima, muy baja. Voy a mostrar ahorita resultados del ICON Reloaded, el del doctor Steve Llanos, sí, yo he trabajado con él precisamente en péptidos, he muestro una publicación que trabajamos con él, y esto casi tiene un 97% de descarte de acuerdo al punto de corte. En este no tiene puntos de corte, ¿no? Es un solo punto de corte para rule out. En cambio, rule in tiene puntos de corte, pero por ejemplo, tengo ese paciente y el péptido me sale en 10,000. Puedo asegurarte que tiene insuficiencia cardíaca. Puede tener alguna otra cosa más, pero falla cardíaca adicional tiene. Ese paciente además tiene alto riesgo de morir en corto plazo y hay que hacer cosas. Así que te sirve como un termómetro biológico, lo que llamamos un biosensor. Como antes, cuando los mineros utilizaban los pájaros, bajaban una mina y el pájaro empezaba a respirar con dificultad, o se moría el canario y ya dejaba de cantar, ahí no podían estar los seres humanos también. Los biosensores te sirven para decir hacia dónde vas, ¿sí? Y los biosensores, como los péptidos, entre más alto, peor. Si te baja, vas bien. Te dan una dirección de cómo va tu paciente, ¿sí? Y además los puntos de cortes te ayudan, como en muchos otros exámenes clínicos. Así que esto es una modificación de las guías. Los japoneses eran una guía muy bonita en donde incluían péptidos. Y básicamente, si tú tienes péptidos de 1500, no tienes duda de que tienes falla cardíaca y que ese paciente tiene alto riesgo. Y así en el espectro de la falla, cuando tienes menos de 50, la insuficiencia cardíaca es extremadamente improbable. En el escenario de síntomas, ojo, esto es otra cosa diferente al paciente asintomático. Así que te sirve si los entiendes, te sirve si entiendes cuál es el concepto de los péptidos. Ese es el ICON Reloaded. Pacientes que ingresaban con insuficiencia cardíaca o con disnea a urgencias, y se hacía el diagnóstico de falla cardíaca aguda por diversos métodos. Y fíjense cómo la diferencia de péptidos de los que tenían el diagnóstico y el intervalo de confianza versus los que no tenían el diagnóstico es completamente diferente, a pesar de que los dos grupos ingresaran con disnea a urgencias, ¿sí? Así que si es absolutamente diferente el perfil, si tienes péptidos muy altos, es muy improbable que no tengas insuficiencia cardíaca más allá del punto de corte. Y esto es lo que más me gusta, y es el punto de corte para descartar péptidos, el valor de sensibilidad. Y el valor de sensibilidad es muy alto. Casi que tienes péptidos por debajo de 300 y tienes menos de un 3% de probabilidad de que eso sea realmente insuficiencia cardíaca. Así que sirve muy bien para establecer eso en el servicio de urgencias. ¿Y qué dicen las guías europeas? Creado recomendación 1, nivel de evidencia B. Esos pacientes se debe hacer test in all patients. Tienes que medirlo en la mayoría de los pacientes de insuficiencia cardíaca. ¿Qué dicen las guías americanas? Péptidos natriuréticos son parte del algoritmo diagnóstico del paciente que se sospecha insuficiencia cardíaca antes del ecocardiograma transtorácico. Signos, síntomas, examen físico no son negociables, hay que hacerlo siempre, asociados a péptidos y ecocardiograma. ¿Qué dicen las guías americanas? Grado, recomendación 1, nivel de evidencia A. En pacientes con disnea, la medición de péptidos natriuréticos o NT-proBNP es útil para soportar el diagnóstico de exclusión de insuficiencia cardíaca. Así que grado, recomendación 1, nivel de evidencia A.
Pronóstico, muy rápido, es muy sencillo. Si los péptidos bajan, vas bien. Eso es su estudio, el estudio Paradigm, en donde si después de iniciado el tratamiento, si los pacientes tenían NT-proBNP en menos de 1000, la mortalidad bajaba de forma muy importante o la posibilidad de hospitalizarte, si se mantenía encima de 1000, los eventos clínicos aumentaban de forma exponencial. Así que te dice, ¿cómo va tu paciente? Está en más de 1000, obsérvalo más, ponle más diurético, sé mucho más agresivo en el tratamiento. Y cómo se mueve, lo que llamamos delta. Sí, sí, esto fue incluido por la guía canadiense en sus guías. Sí, había un aumento, esta es la posibilidad de supervivencia intrahospitalaria, de acuerdo a la trayectoria intrahospitalaria de esos pacientes o en el seguimiento en el tiempo. Y si los péptidos aumentan más del 30% antes del alta, eso se asocia a una mortalidad brutal. Si aumentan y si disminuyen más de un 30%, el paciente entra en una zona de riesgo mucho menor que los otros grupos. Así que te enseña la dirección de dónde va tu paciente. Para mí esta es la utilidad más importante. Están subiendo, va mal. Están bajando, va mejor. Es como ese biosensor biológico que me dice cómo está el corazón y el corazón gritando por ayuda. De hecho, el número basal de péptidos, cómo están basalmente, también me ayuda. Tienen péptidos en más de 15,000. La tasa de mortalidad en este estudio Steinen a 6 meses es 40%. Y miren cómo hay un gradiente entre el basal, el número basal, y la posibilidad de morir a 6 meses. Así que solo el valor inicial también te establece un pronóstico muy importante. Nosotros hicimos un estudio, en este estudio participó el doctor Llanossi, que es casi el gurú de NT-proBNP. Y miren lo interesante de este estudio, si tenían NT-proBNP en más de 1000. Estos eran pacientes con enfermedad de Chagas, con troponina de alta sensibilidad mayor de 15. Estos pacientes tenían la posibilidad de morir a 2 años del 62%. Si era lo contrario, menos de 1000 y menos de 15, era del 0%. Así que te da información vital de cómo tratar a los pacientes. Miren, este es un caso bien interesante de un paciente nuestro. Hoy lo presenté en junta médica. Es un paciente joven de 48 años que se le cambió la válvula aórtica porque tenía una insuficiencia, pero el corazón estaba muy dilatado. El paciente empezó con deterioro de la clase funcional, le hacemos péptidos, iba bien y los péptidos aumentan bruscamente. Esa es nosotros tenemos una pantalla de control de los signos de cómo el paciente está tratado. Aumentaban de 5,000 a 16,000. Nos alertamos, espérense un segundito, nos alertamos, evaluamos este paciente y increíblemente, el paciente tenía un consumo pico muy bajo, la función sistólica estaba peor y decidimos que es un paciente para trasplante cardíaco y está empeorando la función y los péptidos nos dicen va mal. ¿Qué dicen en este caso en pronóstico las guías americanas? En pacientes con falla cardíaca crónica, la medición de BNP o NT-proBNP son recomendadas para la estratificación de riesgo. Y en pacientes hospitalizados por falla cardíaca, el BNP o NT-proBNP, esos niveles son recomendados para establecer pronóstico. Así que son claves. Y las guías dicen, claro, recomendaciones no nivel de evidencia A, o sea, deben ser hechos en todos los pacientes, excepto si hay contraindicación. Para diagnóstico, bien, no siempre en todos, en lo que haya duda, para pronóstico en todos. Y lo que les digo, es muy útil en establecer la dirección hacia donde va tu paciente. Otra cosa interesante es marcador de congestión. Muchos de nuestros pacientes se hospitalizan el 80% por un perfil congestivo y utilizamos diuréticos. ¿Y cómo me puede ayudar los péptidos en establecer la congestión? Aunque los marcadores clínicos son absolutamente importantes, tiene una sensibilidad y una especificidad que es baja de acuerdo al marcador específico clínico que nosotros utilicemos. Los péptidos son muy superiores en esto y tienen un comportamiento que se asocia con las descompensaciones. Si los péptidos empiezan a subir, aunque el paciente esté asintomático, antes de hospitalización te dicen, ojo, algo malo pasa. Y este paciente se hospitaliza, después lo encuentras en la hospitalización, mucho antes de que esto pasara, los péptidos ya habían cantado y cuando los descongestionan, los péptidos empiezan a bajar. Así que también son un biosensor biológico, un sensor biológico de que hay congestión y que el paciente tiene estiramiento de la fibra y hay estrés biomecánico.
Es otro concepto interesante en la respuesta al tratamiento. Cualquier medicación que yo coloque en falla cardíaca debería disminuir los péptidos natriuréticos si el paciente va mejor. Miren esto, este es un péptido basal y este seguimiento a 4 meses, así que si el péptido estaba bajo y se subía, este paciente está aumentando el riesgo, es una mala señal. Si están altos y baja, tu paciente está mejorando. Si están bajos basales, se mantienen bajos, este es el paciente que tiene el mejor pronóstico y es el paciente que realmente va mejor, que probablemente no sea tan agresivo en las consultas en cuanto lo tienes que ver, pero lo tienes que seguir monitorizando. Si está alto y no baja, este paciente va a morir en poco tiempo. Así que te sirve como un termómetro de cómo va tu paciente. Si baja, la falla cardíaca se está enfriando y eso te ayuda mucho a definir qué tan agresivo eres con la terapia. Miren, esto también del Paradigm, en donde los pacientes que alcanzaban una disminución después de empezar sacubitril/valsartán de menos de 1000 picogramos por mililitro, tenían una disminución de mortalidad del 59% versus los que no alcanzaban esa disminución. Así que realmente ayuda para eso. Finalmente, predicción de riesgo temprano. Esto me fascina. Miren qué tienen en común estas personas. Todos están asintomáticos. Pero cuando yo le hago exámenes que conozco mejor, que utilizo en la vida práctica, porque es que el péptido es espectacular, pero no lo conocemos mucho, por eso no lo pedimos. Si encontramos pacientes asintomáticos y tiene un LDL de 280, ese paciente está bien. Claramente no. O una glicosilada de 9,3 está asintomático, así que está perfecto. Nada, es diabético. O una albuminuria de 328, claro que está mal. O un antígeno prostático de 15 y está asintomático, claro que está mal. A todos. ¿Qué no tienen en común estas personas? Que a todos los vamos a tratar, excepto el que tiene péptidos altos, porque no sabemos qué significa eso. Pero lo estamos aprendiendo. Miren esto. Una mujer de 28 años corre 3 kilómetros al día, tiene 630 picogramos de péptidos, no, está completamente asintomática. ¿Alguien lo trataría? Yo siempre hago esta pregunta y me contestan, no tiene ninguna condición patológica, no tiene síntomas, pero fíjense que los péptidos están entrando en la definición y hoy la falla cardíaca la tratamos por signos y síntomas, pero realmente estamos aprendiendo que la falla empieza antes de los eventos clínicos y de los síntomas, y es a un nivel molecular, ¿sí? Y sabemos que pacientes con péptidos altos asintomáticos tienen peor pronóstico que pacientes sintomáticos o muy similar con péptidos bajos. Pero, por ejemplo, y yo les digo, no, pero si no tiene síntomas, no tiene insuficiencia cardíaca, sí según la definición. Pero tenemos un ejemplo muy interesante de que esto no siempre ocurre en cáncer o en quimioterapia o cuando colocas quimioterapia potencialmente nefrotóxica, si hay daño celular y liberación de biomarcadores, troponina de alta sensibilidad, péptidos natriuréticos, antes de que se produzcan los síntomas. Y lo peor es que el tratamiento cambia todo si ya se hace en esta etapa y si no se hace tardía. Así que la falla cardíaca hoy la consideramos como un evento preclínico, pero todavía la definición no ha cambiado lo suficiente, así que esperamos la clínica para que pase. Sin embargo, los péptidos nos han enseñado, miren este estudio muy bonito de Claudy, que nos muestran que en pacientes, por ejemplo, diabéticos, cuando comparan la albuminuria, que es el clásico marcador de riesgo cardiovascular, a pesar de que sea renal, marca el riesgo cardiovascular, la elevación de péptidos natriuréticos ya a niveles más bajos que el contexto clínico, más de 125 picogramos por decilitro, estos pacientes tienen un riesgo muy superior a los que tienen una albuminuria o una microalbuminuria más de 30 miligramos por gramo. Así que esto es bien interesante porque ya se están metiendo mucho antes en pacientes de alto riesgo. Ese estudio, el SABRE-TIMI 53, mostró que acuérdense, esa sasaglitina, acuérdense que salió del mercado porque empeoraba a los pacientes, pero los pacientes que hacían falla con sasaglitina tenían péptidos en más de 250, más de 300. Los pacientes que tenían péptidos en menos de 50, básicamente no hacían falla, así que te ayuda. Y estos pacientes no tenían insuficiencia cardíaca basal y se hospitalizaban por falla porque probablemente ya estaba empezando el proceso y se volvía clínico, ya sea con la saxaglitina o porque, bueno, fue así. La saxaglitina salió del mercado y se asoció con aumento de casos de falla cardíaca. No estoy tan seguro, pero bueno, eso es otro tema. Por ejemplo, en enfermedad de Chagas, esto es un estudio nuestro, muestra que la elevación de péptidos es muy temprana
Este es el estadio B, son pacientes asintomáticos con leve alteración del electrocardiograma y se eleva muy tempranamente en estadios preclínicos. Así que creemos que la falla empieza antes, si hay una alteración estructural, empieza mucho antes de los síntomas. Y eso es lo que se está trabajando últimamente. Y a esta sociedad que se llama la Sociedad de Tecnología en Diabetes, incluye los biomarcadores, solo la elevación como un estadio inicial de falla cardíaca, el B1. Y este otro concepto me fascina, se llama hair stress. Y el hair stress básicamente es un término nuevo que identifica pacientes asintomáticos con factores de riesgo y que tiene elevación de los péptidos natriuréticos por encima del punto de corte, porque claramente hay estrés de la fibra. El doctor Valle-Jenis nos coloca estos puntos de corte y dice, estos pacientes, por ejemplo, diabéticos, deberían tener medición de péptidos natriuréticos. ¿Y qué dice la Asociación Americana de Diabetes? Mide péptidos natriuréticos en estadios iniciales o en pacientes diabéticos para encontrar estadios iniciales de falla cardíaca. Entonces, solicita o sugiere pedir NT-proBNP, repetirlos cada año si están por encima de 125, profundizar el estudio cardiovascular y probablemente iniciar ISGLT2 e inhibidor de enzima conversora de angiotensina, que son medicaciones que ya utilizamos en falla. ¿Qué dicen la guía americana? Dicen en pacientes en riesgo de desarrollar falla cardíaca, hipertensos o diabéticos, la medición temprana de péptidos nos puede ayudar en adelantarnos en el tiempo y saber si tienen falla. Y finalmente, estrategia de manejo. Ya me faltan unos muy pocos slides. En estrategia de manejo es bien interesante. El Strong Heart Failure nos mostró que pacientes con péptidos de más de 1500, en el que se era muy agresivo con el tratamiento, disminuían hospitalizaciones a muy corto plazo, pero requerías medir NT-proBNP. Si está en más de 1500, tienes que ser muy agresivo con la estrategia de manejo. Y si eras agresivo, disminuías la mortalidad cardiovascular un 26%, 44% de disminución de readmisiones y 16% de disminución de muerte por cualquier causa. Y el Pontiac hace algunos años, 7 años en pacientes diabéticos que tenían más de 125 y no alteración cardíaca, no tenían historia de enfermedad cardíaca, estos pacientes disminuían los eventos clínicos y la progresión a falla cardíaca cuando con este marcador, más de 125, se utilizaba IECA y beta bloqueadores. Así que lo mismo que en nuestro estudio, nosotros decimos siglo mucho más cerca, ¿sí? Esto todavía está en estudio. Los tiempos han cambiado de forma brutal. Hoy a mí la máquina grande que me tocó tener un año, ya no la tengo más, porque tenemos marcadores casi bedside, muy rápidos, que te dan diagnóstico en menos de 17 minutos, en mucho menos costo lo que teníamos hace mucho tiempo, en un examen que es creado de recomendación, un nivel de evidencia A en la guía, que se va a hacer en todos los pacientes de falla. Así que lo que estamos haciendo hoy es medicina de imprecisión, en donde básicamente preservada o disminuida no vemos cuál es la trayectoria del paciente, pero el futuro nos está introduciendo la medicina de precisión, donde no solamente es la clínica, sino los biomarcadores y las variables químicas que nos establecen diversos fenotipos hacia donde va el paciente para cambiar la intervención. Esa es una iniciativa del doctor Valle-Jenis, Peptide for Life, que habla de por qué si son tan recomendados en guía, los hacemos poco. Esto nos cuesta vidas de pacientes cuando no utilizamos todas nuestras herramientas. Así que él dice, escucha tu corazón. Los péptidos natriuréticos son la ventana a lo que está pasando o a la activación neuroendocrina y nos ayudan mucho en todos los escenarios de insuficiencia cardíaca. Como yo decía, por ejemplo, un diabético, si una tormenta se acerca, él no lo sabe, pero péptidos tempranos nos pueden ayudar a definir este paciente tiene alta probabilidad de falla y cambiar el tipo de medicaciones o el tipo de seguimiento que hacemos a pacientes con alto riesgo de una enfermedad que cuando se desarrolla es absolutamente mortal. Yo les doy las gracias. Creo que vamos a tener alguna otra sesión en donde vamos a hablar mucho más y vamos a profundizar de qué hacer en falla cardíaca. Pero básicamente esto es lo que quería introducirlos al concepto, en qué nos pueden utilizar. Y bueno, creo que tenemos una sesión de preguntas y respuestas. Cualquier pregunta es importante, así que llénenos de preguntas, nos ayudan. Primero, estos aplausos virtuales para vos. Gracias, Luis.
La verdad es que siempre que escucho charlas de NT-proBNP, BNP, péptidos, que el corazón es un órgano endocrino, aprendo siempre algo más, algo nuevo siempre aprendo, así que gracias, no tengo palabras de agradecimiento. Yo tenía preguntas, todavía no tengo del público, pero anímense a hacer preguntas y si tienen algún caso o quieren compartirnos algo, siempre estamos ahí con el chat abierto de QA, donde pueden hacer sus preguntas. Yo pensaba, cuando hablabas de la navaja suiza, el punto del diagnóstico me parecía súper clave. Pensar en por qué los péptidos, bueno, voy a hablar de NT-proBNP, en general solo se usa en urgencias. Y quizás un médico de consultorio, el médico de atención primaria que tiene la consulta del paciente hipertenso, diabético, obeso, o el paciente que tiene un poquito de falla renal, que viene una vez al año a hacerse un control. ¿Por qué no incluimos ahí al péptido? ¿Por qué no lo tenemos incorporado como cuando le pedimos la rutina a ese paciente que viene quizás por primera vez o viene una vez al año a hacerse un control y le pedimos un electrocardiograma que suele ser parte de una rutina, de un chequeo? ¿Por qué no está incluido todavía el péptido en esa rutina? La culpa, Mercedes, de eso la tenemos los cardiólogos, ¿no? No, te lo aseguro. Yo pido perdón público a todo el mundo porque no creímos suficiente en los péptidos. De hecho, los endocrinólogos fueron los que sacaron la primera guía, la guía de ADA, en donde dicen en solamente esto, es un paciente de riesgo, pídele péptidos, porque los estudios, sobre todo el Empower Outcome, nos mostraron que estos pacientes desarrollaban falla de la nada, se hospitalizaban por falla y no tenían pacientes de insuficiencia cardíaca. Y entonces estábamos haciendo el diagnóstico tardío y claramente eran los pacientes que tenían péptidos altos. Pero refinamos el punto de corte, 125, 150. Este es el punto de corte único, porque olvídense el punto de corte de la edad que tenemos para Rulin, que hacemos con NT-proBNP. No, esto es detección subclínica. Esto es otra cosa. Y este punto de 125 que se utilizaron en el estudio Pontiac nos daba una clave de qué pacientes iban a progresar a insuficiencia cardíaca. Ada dijo, hombre, si tenemos una clave y además tenemos tratamiento, 125 o 150, de acuerdo al autor, algunos dicen 125, fue el estudio, el Ponte que utilizó ese punto de corte, 150, pacientes que tuvieran más de este punto de corte tienen alto riesgo, pero no solamente eso. Ese paciente debería tener probablemente un inhibidor de enzima conversora de angiotensina barato y ampliamente disponible, independiente de que no fuera hipertenso. Y además, un ISGLT2. Todavía ese no tiene suficiente evidencia. Ya hay un estudio que se está haciendo, que es el ADOPT, que nos va a decir que está haciéndose en estos pacientes con subclínicos diabéticos de alto riesgo, con empagliflozina y probablemente nos entregue resultados pronto y te voy a asegurar que los resultados van a ser positivos. Entonces, si uno no puede poner un SLT2 a un paciente porque está empezando la diabetes, lo trata normalmente, metformina, pero tiene un paciente con un péptido de 125 que dice la guía de la ADA, ojo, igual vas a tratar la diabetes, pero trátala con medicaciones que impacten el riesgo cardiovascular, ¿sí? No, tempranamente. Así que claramente este concepto y pedirlo en el consultorio es vital. La ADA dice, pídeselo a diabéticos cada año, que parte Por de no pedirlo en la intervención no entiende uno. Y el punto de corte es sí, Llega una 125. consulta de una doctora de Lindo que dice, en un paciente diabético de 76 años, ¿es importante solicitar esta prueba como control de rutina? Nuevamente te vuelvo a decir, dame más información. Digamos, voy a ponerte los dos escenarios para que no escribas más. ¿Tienes síntomas de falla? Lo pides si el paciente, pero básicamente probablemente tenga falla si es diabético, lo pides, los valores de corte son diferentes de acuerdo a la edad del paciente. Este paciente de 79 debe tener valores de más de 1700 para hacer el diagnóstico claro de tiene falla cardíaca y no equivocarse, pero ojo, y esto es bien interesante, ese paciente puede cambiar la intervención de lo que hacemos, sobre todo los ISLT2 temprano en todo el espectro, así que me sirve. Ahora, ese paciente de 79 años está asintomático y digamos que lo tengo con metformina
y lo tengo con un IDPP4 cualquiera, Lina, Bilda, Glistina, el que ustedes quieran, y yo le hago unos péptidos y me salen por encima de 150, ese paciente asintomático que no tiene falla, diferente el punto de corte para el paciente sintomático, ese paciente probablemente debo mirar si lo coloco en un ISGLT2, porque ya sabemos que podrían potencialmente, todavía hay estudios en curso, disminuir la progresión a falla. Ahora, eso es off-label. ¿Qué es label? Sirven para diabetes. Tiene diabetes, colócaselo. ¿Sí me entiendes? Tiene diabetes y coloca algo que en ese paciente yo sí me cerraría en que tengo que utilizar medicaciones para diabetes que tienen disminución del riesgo cardiovascular. Así que por eso es tan importante en ese escenario, y la pregunta es muy importante de la doctora, porque yo creo que aún ese paciente se beneficia, no importa la edad, no importa la edad, hay cambio de conducta. ¿Y qué dice la ADA? Ni siquiera dice la edad, dice paciente diabético debe tener un NT, ProBNP anual. En el próximo webinar vamos a hacer casos clínicos, así que no se pierdan que ahí vamos a ir casos clínicos. Vuelvo a la urgencia porque nos llega una pregunta del doctor Edwin Pérez Astudillo que dice, ¿qué tan eficiente es el control del NT-proBNP durante el manejo de la falla en el servicio de urgencias? ¿Y cada cuánto deberíamos esperar o cuánto hay que esperar para hacer el control? Oh, esa es una gran pregunta, Erwin. Esa es una gran pregunta. Primero, digamos, no sé, te llega el paciente por primera vez, no sé, no sabes si tiene insuficiencia cardíaca y lo utilizaste como diagnóstico. El PET te salió en 3000. Tú no tienes que hacer un eco. Ese paciente con signos y síntomas tiene falla. Lo tratas. Le pones diurético, que es lo que haces en urgencias, y si se estabiliza, empiezas el manejo médico o el bloqueo neuroendocrino. Ahora, acá viene lo interesante. ¿Cuándo pido el próximo péptido? Normalmente el de 72 horas al tercer día te sirve para decir cuál es la trayectoria del paciente. Yo no tengo duda que tiene falla, pero ese péptido a las 72 horas te sirve, o lo puedes pedir al alta. Me dices, pero es urgencia. No sé si pasará en Panamá, pero en Colombia a veces el paciente cursa todas las hospitalizaciones en urgencias. Yo no sé si en Panamá. ¿Por qué? Pues lo secas, no, las camas están llenas, yo tengo una institución cardiovascular, y al tercer día el paciente ya está bien y ya le dieron cama. No, ¿sabes qué? Ya el paciente se secó, probablemente le haga un péptido, me disminuye. Ojo, una disminución del 30% me dice ese paciente va bien. Si el péptido se mantiene alto o sube al tercer día, ojo, probablemente espere. ¿Sí me entiendes? Así que ya tengo un parámetro. Antes el parámetro era netamente clínico. Entonces me encontraba, está malito, va mejorcito. ¿Cómo se escribe va mejorcito? ¿Cómo va malito? Sí, o alguno me lo entregaba haciéndome así o haciéndome así. Sí, no es tan objetivo eso. 30% aumento, péptidos estables o aumentan, va mal. Disminuyen 30%, ten casi la plena confianza que ese paciente va a tener pocas hospitalizaciones o tiene poco riesgo, y lo mando a la casa a valoración por cardiología. Que no se me pierda, a valoración por falla cardíaca. Pero ya tengo un parámetro que de hecho ya llevo 3 días el paciente en urgencia, el péptido me bajó y lo saco. Y después, si me pasa algo, digo, no, espérate, el péptido bajó 30%, el paciente iba bien, tenía un criterio para alta, y eso me descongestiona el servicio de urgencia. Tengo una utilidad para dar altas rápidas, como pasó en el Basel Trial, porque si no, todo el mundo se queda ahí más o menos bonito y nadie le da alta, como lo ve al otro día y llega otro de urgencia, y este no lo saco yo, porque si se hospitaliza me lo echan a mí. Ahora, si tienes un parámetro objetivo, el parámetro objetivo más allá de todos los médicos que te ven en urgencia, tengo uno inicial y tengo uno al tercer día. El tercer día disminuyó más del 30%. Manda a ese paciente a la casa. Si no tiene alguna otra condición diferente, o se puede mandar y si está estable clínicamente, obviamente, y que lo vea cardiología. Sube el péptido, ojo, no va bien. Haz otras cosas, deja al paciente, pon más diuréticos, etcétera, etcétera. Así que te cambia conducta, y probablemente las 72 horas, tercer día, sea el mejor momento, y el péptido al alta es básico. O sea que básicamente el protocolo sería el paciente con disnea,
que llega con una disnea que yo sospecho insuficiencia cardíaca, pido el NT-proBNP y a los 3 días debería tener o un 30% de reducción con clínica que me ayude, digamos, estoy haciendo un proceso, un protocolo. ¿Por qué no tenemos estos protocolos establecidos? ¿O los tenemos y no los usamos? ¿Dónde está esto, digamos, en el clínicamente hablando? Oh, los protocolos están en las guías. Lo que pasa es que cuando evalúan nuestros centros por guías, todos nos rajamos. Yo siempre pongo una en Mercedes, vamos a hacer unos ejercicios acá de honestidad. Yo tengo una clínica de falla cardíaca hace 20 años. Tenemos, la fundación, no es mía. Y esa clínica de falla cardíaca nos hicimos evaluar por Joint Commission International. Fuimos el primer centro, de hecho, que le dieron la evaluación Joint Commission. Dijimos, somos buenos. Oh, nos leemos las guías. La primera evaluación que nos hizo Joint Commission fue un desastre. No cumplíamos ni el 10%. Era increíble. Y una de las cosas que no hacíamos en todos los pacientes eran péptidos. Y ellos me sacan la guía, porque ellos te sacan la guía que tú les dijiste que sigues. Me dijeron, pero dice, in all patients. What do you believe that this means? O sea, ¿qué crees que significa en todos los pacientes? En la mitad de los pacientes, en un cuarto de los pacientes, ¿por qué no hace lo que dice la guía? Así que eso éramos nosotros, yo con 2 enfermeras en esa época, ahora tenemos 4. Hacer cumplir las guías es muy difícil. No tenemos algoritmos y eso no nos ayuda. Si uno sigue las guías, que día obligatorio para pronóstico de todos los pacientes, hacer PETs natriuréticos y sería opcional en duda diagnóstica, cuando uno tiene incertidumbre. ¿Sí? Ese paciente, porque no todos los pacientes llegan por descompensación de falla, aunque ya se conozcan con falla cardíaca. Yo tengo muchos pacientes que me contienen EPOC y enfermedades químicas. Tienen 30% de fracción de acción y están asintomáticos siempre. Llegan sibilando. Uno los escucha, no está tan seguro. Yo llevo 20 años haciendo esto y a veces no es tan fácil si tienen estertores o sibilancias o qué es lo que tienen, o a veces tienen una neumonía, pide los péptidos, te salen bajos y ese paciente lo que tiene es una enfermedad respiratoria. Pero los péptidos te salen en 20.000 y no tengas duda que ese paciente tiene insuficiencia cardíaca. Aún, y eso cuando te salen bajos, a pesar de tener disfunción sistólica. Yo tengo muchos pacientes con disfunción sistólica que tienen péptidos casi normales, ¿no? Eso significa que están estables. Y es absolutamente útil en muchos escenarios tener esta herramienta. Ahora, después, inmediatamente, de que la hice para diagnóstico, ya me empieza a servir para pronóstico, ¿sí? Ya me empieza a decir dónde va mi paciente. Ahora yo hago un control, el péptido baja, voy bien. El péptido sube, para el perro, voy mal. ¿Sí me entiendes? Si me sube más del 30%, ojo con ese paciente. Pues no hay ninguna forma de que tú alcances descongestión del paciente y el péptido siga subiendo. Si tú lo Okay. descongestionas, que es lo que yo veo todos los días en urgencia, el péptido va para abajo. Okay. Y qué factores desencadenantes que me puedan confusionar, por ejemplo, el paciente obeso o una falla renal muy avanzada o la fibrilación auricular con ¿no? Digo, ¿estos los contemplo y los tengo en cuenta o uso el de, oiga, si tiene más de 10.000, 5.000, adentro? Mercedes, esta es una clásica pregunta que uno hace y se contesta a uno mismo, ¿no? Me diste exactamente todos los factores que alteran el péptido. Obviamente tú sabes mucho sobre péptidos. Y de hecho los puntos de corte cambian en los estudios clínicos. Por ejemplo, cuando tenemos fibrilación auricular, aumentamos el punto de corte. El punto de corte para rule out en los estudios clínicos es 400. Los estudios clínicos buscan rule out. Buscan descartar. El paciente no tiene falla, no me lo metas acá. No importa que tenga disfunción sistólica y sube a 900 en fibrilación auricular en los estudios clínicos, que es lo que utilizamos normalmente para hacer las guías. Los pacientes, esta es la paradoja de los obesos, suelen tener bajos niveles de péptidos natriuréticas a pesar de la descompensación. Siguen siendo útiles. Y acá el valor de corte no es tan útil, sino cómo se comportan en el tiempo. O sea, probablemente no tengan 10.000 como un paciente descompensado, pero tienen 3.000 y es muy malo tener 3.000. Si suben, 4.000 va mal. Si el que no está gordo, obeso, perdón, no me vayan a matar acá, de 10.000 suben a 12.000, también va mal. Entonces es cómo se comportan. Tienen menos utilidad, pero realmente para mí nunca ha sido un gran problema ver pacientes obesos
le creo un poquito menos al punto de corte negativo y utilizo otras herramientas, no solamente los péptidos, la clínica. Y el otro escenario es disfunción renal. En ese escenario, el NT-proBNP siempre está disparado. Es un escenario en donde es superior el BNP. Por ejemplo, el problema del BNP es sacubitril/valsartán. Ya nosotros no lo utilizamos, pero vuelve nuevamente a lo mismo, es el valor de base. Yo tengo pacientes renales que no tienen alteración cardíaca, que tienen péptidos normales, NT-proBNP y BNP. Así que no necesariamente están aumentados, pero sabemos que el valor es mucho más alto sobre todo en NT-proBNP, específicamente en NT-proBNP, porque el aclaramiento es renal, entonces ahí hay que tener cuidado y utilizar los puntos de corte más altos, por decirlo de alguna manera, porque estos pacientes basalmente. Ahora, acá los péptidos solos no sirven. Es una correlación entre la clínica, el paciente, el eco y algo que es el arte médico, el olfato clínico. Eso se combina con todo y te da la posibilidad de tomar una decisión, aún en estos escenarios en donde los péptidos no necesariamente son tan confiables. Bueno, Luis, yo solamente quiero decir que me gustaría escuchar casos clínicos y pensaba que interesante sería a través de un caso clínico hacer un manejo, uno de urgencias, uno de consultorio y jugar con esto. Si te animás y tenés ganas, podemos armar un próximo webinar, invitar a los que estuvieron presentes hoy en una clase un poco más teórica a algo más práctico donde pudiéramos mostrar un eco, un electro, ¿no? Algo clínico, que nos cuentes un poco de tu experiencia y jugar un poco con estos protocolos o estos manejos que no son solo la emergencia, sino también la consulta del paciente que viene porque ya tiene el antecedente o este paciente que está en esa preinsuficiencia cardíaca que todavía no tiene síntomas, pero que puede tener un péptido alto como esta chica que mostraste recién que corre todos los días. Bendita No, no, sea. no, te compro la invitación inmediatamente. En estos 20 años de hacer péptido he tenido todos los casos y hay casos muy interesantes. Así que, claro, me gustaría de hecho que los que están acá intervinieran. De pronto hasta podemos matar al paciente en una de esas o lo salvamos, tomando la decisión con péptidos natriuréticos y vemos todos los escenarios en donde las guías nos han ayudado y algunos escenarios un poquito label en donde yo les aseguro que cuando uno usa los péptidos, te ayuda de acuerdo a cómo va el paciente, porque una cosa es la guía y otra cosa es el paciente. Así que, claro, te acepto la invitación de una vez y entonces empiezo a traerte todos los casos interesantes que hemos visto en este tiempo y cómo ya en la práctica, ya ahí donde quema el paciente en urgencias, en el consultorio, el péptido natriurético te da pistas, te saca de problemas, te ayuda a tomar la decisión. Te acepto la invitación, Mercedes. Gracias, Aileen. No sé si queremos cerrar. Queremos agradecer también al grupo que nos apoya desde Colombia con el webinar, Ángela y su equipo. Aileen, muchas gracias también. A todos los Gracias, participantes, gracias todavía a están todos todos. conectados. Gracias a todos, todavía están conectados. Gracias, doctor Luis. Nos vemos en la próxima con los casos. Feliz noche.